música hay algo que se llama dinámicas y es algo importante de entender. Probablemente ustedes han escuchado esa expresión que dice toca con mucha... Ese músico toca muy bien, toca con mucha expresión, o incluso en un lenguaje más coloquial podremos decir toca con mucho sentimiento. Bueno, pues esto está relacionado con lo que en música llamamos con dinámicas. Un músico que toca con muchas dinámicas puede ser capaz de expresar y de transmitir más lo que desea y lo que el compositor ideó, porque dentro del lenguaje musical hay indicaciones que están relacionadas con el volumen del sonido. Si nosotros queremos tocar algo que es de un carácter muy dulce, que se toca con mucha dulzura, por ejemplo, muy sutil, y tocamos demasiado fuerte, quizá va a sonar golpeado y pues no va a sonar lo que el compositor pensó respecto a esa pieza. Estas indicaciones nos ayudan a entender la expresión y la interpretación de la música misma. Una ventaja para nosotros que hablamos español es que se utilizan palabras en italiano que son un tanto fáciles de deducir. A veces para los que no hablan español es más complejo porque se utilizan mucho las palabras en italiano dentro de la música, ya que el origen de la teoría musical se le dio forma en Italia, en muchos monasterios de la Edad Media, y pues ahí fue donde se fue utilizando y se fue dándole forma y se utilizaron palabras en italiano. Bueno, pues aquí tenemos ciertos indicadores que quizá ya los han visto. A veces tenemos una F en una partitura, quiere decir que tenemos que tocar forte. Y en efecto, forte significa fuerte. 2 Fs significa fortísimo. 3 Fs, fortisísimo. Es común decirle 3 Fs, pero también se puede decir así. Y tenemos la M, que significa mezzo. Si yo tengo una MF, no significa que es muy fuerte. Es mezzo forte y mezzo tiene que ver con medio. Y la palabra piano, que es más suave, más bajo el volumen. Entonces, si algo tiene que ser muy piano, muy pianísimo, quiere decir que es más bajo el volumen. Existe también algo importante que son los reguladores de sonido. Si abajo de las notas ustedes encuentran este símbolo, que es como si fuera una punta de flecha, quiere decir que tenemos que regular el volumen. Si las puntas de la flecha están abiertas, las líneas se van abriendo, quiere decir que es un sonido más fuerte, más fuerte. Si están cerca, si se van cerrando, quiere decir que es más piano. De ahí nos resulta la expresión de un crescendo. Aquí abajo podemos ver que estas palabras las podemos encontrar en una partitura. Si viene un que dice cresce o crescendo, quiere decir que tenemos que aumentar el volumen. Si al contrario dice diminuendo, es disminuyendo, viene de ahí. Y el dim significa también disminuyendo. Entonces esto es importante porque podemos encontrarlo en una partitura, como en este caso. Tomen unos instantes y encuentren dónde están esas expresiones de dinámica. Tenemos 3, y en este caso es un forte al inicio, un piano y un crescendo en esta sección. Y esto es muy importante porque cuando tocamos cualquier instrumento tenemos que tener dinámicas y tener esos recursos nos va a ayudar a poder interpretar más lo que nosotros queremos expresar. Incluso si eres un compositor, pues te ayuda también a expresar más, o también lo que el compositor pensó y el tipo de carácter que tiene la pieza que estamos tocando. Otro concepto muy importante que tenemos que entender en la música es el tempo. En efecto, se llama tempo, no tiempo, y vamos a ver cuál es su relación. Está algo relacionado, pero vamos a ver específicamente. Si nosotros observamos esta pieza, en esta partitura, vamos a encontrar una palabra, y no es exactamente el título, que se encuentra del lado izquierdo, al comienzo de la partitura, arriba de la clave. En este caso dice spiritoso. Bueno, estas palabras, si ustedes observan las partituras, van a darse cuenta que normalmente hay una palabra del lado izquierdo en la parte superior y esta palabra tiene que ver con el tempo. Bueno, es un indicador del tempo en realidad y el tempo se relaciona con la velocidad con la que vamos a tocar, pero va más allá, no solamente a cuánto tenemos que ir contando, sino también
con el carácter de la pieza. Una ventaja, como ya les dije anteriormente, es que pues se utilizan palabras en italiano y nos son muy parecidas y entendemos más, es más fácil de entenderlo porque hablamos español, entonces está relacionado el lenguaje. Y estas palabras, como pueden ver aquí, se relacionan con la velocidad, pero con el carácter. Comenzamos con la palabra grave, largo, lento, larghetto, adagio. Esto quiere decir que la velocidad es baja. Tenemos también que va subiendo. Podemos ver andante, esto es un caminando, andantino, andante moderato, y va aumentando la velocidad. Allegretto, allegro moderato, vivace, presto, prestissimo. Esto quiere decir, y no son las únicas palabras que existen, en realidad, ya en la actualidad incluso se escuchan, podemos poner indicaciones en cualquier idioma que les ayude a entender el tipo de pieza. Si una pieza dice moderato, pues la velocidad no es tan rápida. O si dice lento, o largo, o grave, quizá es un tempo que se siente más lento, puede ser a lo mejor algo fúnebre o algo que no está relacionado con una danza rápida. Una danza rápida puede ser allegro, puede ser presto, prestísimo, ¿no? Entonces, un rondó, por ejemplo, es un tipo de composición que es muy, muy rápido, muy conocido, es el famoso rondo a la turca de Mozart. Y bueno, pues estas son piezas que son más rápidas y los indicadores de tempo así no lo dicen. Entonces, ¿cómo está relacionado esto con el metrónomo? Tengo aquí en la imagen que están viendo, es un metrónomo, pues es un metrónomo de cuerda. Ya en la actualidad pues hay diferentes tipos de metrónomo ya en una aplicación, pueden usarlo en su celular o también hay metrónomos de pilas. Y bueno, pues en los metrónomos, en realidad el metrónomo es un aparato que va dando un sonido constante. Y aquí pueden ver que hay los indicadores de tempo dicen moderato, presto, adagio, prestissimo y tienen unos números. Bueno, pues el metrónomo nos da cierta cantidad de golpes o tiempos por minuto. Y es común que diga esto BPM, que significa beats per minute o golpes por minuto. Y aunque quisiéramos que todo estuviera en español, pues no, en realidad podemos encontrar libros o partituras que tienen indicaciones en italiano y luego tenemos algo en inglés y luego pues resulta que era francés el compositor, entonces le pone algo en francés. Y pues hay que saber un poco de este lenguaje y deducir qué es lo que el compositor quería mostrar. Y aquí en esta partitura podemos ver que dice negra igual a 126. Esto quiere decir que el valor de la nota va a ser aproximadamente a 126 golpes por minuto. Yo voy a poner el metrónomo que tengo aquí a 126 para que ustedes escuchen cómo sonaría a 126. Y esto es. Esto es 126 beats per minute o golpes por minuto. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo más lento? Voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo a 60 beats per minute o 60 golpes por minuto. Pues va a ser mucho más lento, va a ser como los segundos, ¿no? Y pues es algo mucho más lento. Y entonces es importante entender que cuando hablamos de tempo, está relacionado con la velocidad y con el carácter de la pieza. No es lo mismo una danza que sea muy rápida a una balada triste, más lenta o un adagio, ¿no? Entonces los indicadores de tempo son un tanto subjetivos porque aunque indican la velocidad aproximada tiene un rango, una variante. No es algo tan exacto. Pero por otra parte tenemos el metrónomo que nos da beats per minute o golpes por minuto y es algo muy objetivo. Un metrónomo lo tienes que establecer, así es una máquina y decimos, a ver, queremos que marque a 80 por minuto y bueno, pues tiene que ser así. Esto nos ayuda hay quien dice que el metrónomo no es importante, que no les permite tener libertad, pero eso no es verdad. Como músicos tenemos que ser capaces de tocar junto con el metrónomo y entonces podamos darnos esa libertad de interpretar a veces cambiando un poco el tiempo
pero tenemos que ser capaces de hacerlo exactamente como se indica, ¿no? Porque si no, sería difícil, por ejemplo, una orquesta, si no están llevando a la misma velocidad, pues como podrían tantos músicos tocar al mismo tiempo, ¿no? O un coro, por ejemplo. Entonces, sí es importante aprendernos esto y reflexionar en las partituras. Si ya tocan, bueno, pues observen las partituras que tocan y busquen indicadores de tempo.